Vamos a hacer rápidamente una oración para que el Señor nos esté ayudando a compartir este mensaje y que podamos tener un buen tiempo de oración en la presencia de nuestro Señor, respondiendo al llamado que Él quiere hacernos esta noche. Bendito Dios, Padre Santo, estamos aquí delante de usted en su presencia y queremos pedirle, mi Señor, que usted nos esté ayudando, mi Señor, para que su palabra, mi Padre Santo, esté haciendo cambios en nuestras vidas, cambios reales, mi Padre Santo, que nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras mentes se alineen a su voluntad, mi Señor, que podamos escuchar y entender su palabra, la urgencia, mi Padre Santo, que hay en este mundo, de que cada vez más nosotros nos comprometamos con usted y cada vez más nosotros nos parezcamos a usted, de que cada vez más nosotros nos sometamos a su voluntad, mi Señor, en obediencia, para poderle responder, mi Señor Dios bendito, y que sus planes se lleven a cabo en nuestras vidas y en la gente que está a nuestro alrededor, en nuestra área donde nos movemos, mi Señor, que usted y su voluntad, mi Padre Santo, estén gobernando. Gracias, Dios bendito, por esta oportunidad. Alabado sea su nombre, Señor. Ayúdenos a compartir este mensaje, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, y en el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 6. Vamos a ir. Dice ahí la palabra de Dios. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra en la cual eran tus padres, que la daría a ellos. Esfuérzate, dice la Escritura, y además sé valiente. Lo que estaba a punto de suceder en el pueblo de Israel con Josué era que iban a ver cumplida una promesa que Dios había hecho a este pueblo. ¿Desde cuándo, hermanos? ¿En qué momento se dio esta promesa? De que iban a tomar la tierra y de Éxodo. Desde Abraham. Esta promesa se dio desde Abraham. Y entonces Josué está a punto de ver cumplida la promesa. Entonces le dice al Señor, esfuérzate y sé valiente. Dice, porque ahora tú vas a ser quien reparta esta tierra. O sea, hermano, tú y yo estamos en una situación muy parecida, porque nuestro Señor ha dado promesas a nosotros como compañerismo, nosotros como iglesia, a nosotros también de manera personal. Y entonces el Señor está diciéndole a Josué, necesitas esforzarte, quieres ver cumplida la promesa en tu tiempo, en tu vida, de que tú seas partícipe de ello, necesitas esforzarte. Necesitas esforzarte y además ser valiente para que eso suceda. Hermano, las promesas de Dios podemos mirarlas pasar de lejos y ver si se cumple o no se cumple y pensar, no, pues a lo mejor no es para este tiempo, a lo mejor todavía falta este tiempo para la cosecha, o esforzarnos con valentía y entonces mira que esa promesa de parte de Dios está para ti, para mí, para nuestro tiempo, para que los planes de Dios estén sucediendo sobre nuestras vidas. Pero para eso tú y yo necesitamos alinearnos a la voluntad de Dios, porque la promesa de Dios se cumple bajo los términos de Dios, exactamente bajo las condiciones que Dios ha puesto. No podía ser de otra manera más que a la manera de Dios. Nos tiene que quedar bien claros aquí y a mí, hermanos, que a nuestra manera tiene deficiencia. Nuestra manera, por mucha buena voluntad que queramos nosotros hacer bien las cosas, está impregnada de pecado, a lo mejor de conveniencia, o de cansancio, o de algo. Pero a la manera de Dios está limpia, está pura, es perfecta la manera de Dios. Y entonces, cuando dice esfuérzate, cuando dice sé valiente, tendríamos que nosotros entender que esa es la definición de éxito de parte de nuestro Señor sobre nuestras propias
vidas. Nuestro éxito depende de qué tanto nos alineamos a la voluntad de Dios. Porque Dios le dio una serie de ordenanzas a Josué de la forma en la que iba a estar tomando pueblo a pueblo. No todos los pueblos se conquistaban igual. Había unos donde había que pelear, había otros donde había que tocar trompetas, había otros en los que estaban haciendo distintas estrategias, pues, ¿no? Y el éxito que se obtuvo de poder conquistar los pueblos que iba conquistando el pueblo de Israel se debía a que se alineaban a la voluntad de Dios. Si decían, no, pues como este ya le hicimos así, entonces el otro lo hacemos igual, pues no. Dios para uno tenía una estrategia y para otro tenía otra estrategia. Entonces tú y yo tenemos que estar conociendo los planes de Dios, las promesas de Dios y estarnos alineando a su voluntad. Fíjense, en el versículo 8 dice la forma en la que no, perdón, todavía no. El versículo 7, pero me faltó. Versículo 7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. El primer versículo decía, esfuérzate y sé valiente. El segundo dice, esfuérzate y sé muy valiente, mucho, muy valiente. La valentía tendría que tomar más auge. Y cuando dice esfuérzate y sé muy valiente, alguna vez ya lo habíamos reflexionado, pero, o sea, antes de seguir leyendo, a ver, pensemos. Cuando alguien te dice, es que lo que estoy haciendo requiere de mucha valentía, ¿qué te imaginas que está haciendo esta persona? Algo peligroso, por ejemplo. Y otra cosa, te imaginas que dices, no, es que mira, me tengo que esforzar, pero además tengo que ser valiente, pero no valiente así nomás poquito, sino valiente, muy valiente. ¿Qué viene a tu mente? Algo, a ver, imagínate una actividad que necesita esfuerzo y mucha valentía. Dejo la mano, ten algo peligroso, pero ¿qué me sirve? Algo que muy valioso está en juego, por ejemplo, ¿no? Porque vas con la vajilla, la china, no vas como balón de básquetbol aquí, ¿no? O sea, no hay que tener cuidado porque si te rompes, no sé. Pues mira, ¿para qué le estaba pidiendo el Señor? Seguimos leyendo ahí versículo 7. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, el esfuerzo y la valentía. Y ahí tú y yo lo tenemos que interiorizar y nosotros tenemos que hacer nuestra esta palabra, nuestra esta ordenanza que está dándole el Señor a Josué y ahora a ti y a mí para ver cumplida las promesas. De que a veces no nos esforzamos por obedecer a Dios y a veces no somos valientes para obedecer a Dios. A veces obedecemos de a poquito o de a medias o mediocremente o de panzazo, pero no con esfuerzo y mucho menos con valentía, sino apenas si cumplimos o ni siquiera lo cumplimos. Dice ahí, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y la consecuencia de eso dice ahí, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para ser prosperado en todas las cosas que emprendamos. Evidentemente, si tú y yo nos alineamos a la voluntad de Dios, nos esforzamos por cumplirla, somos valientes y nos peleamos contra nuestra propia carne, contra nuestro propio pecado, contra nuestra propia flojera, contra todo lo que necesitemos pelearnos para obedecer y no desviarnos ni tantito a la derecha ni tantito a la izquierda, sino que nos mantenemos allí, la voluntad que tengamos, evidentemente va a ser la voluntad de Dios. Y entonces cuando dice, en todo lo que tú emprendas vas a prosperar, y porque estaremos completamente alineados a la voluntad de Dios. O sea, es Dios que nos está impulsando a llevar a cabo esa obra, pues obvio que va a salir bien. Sí. Entonces nuestra definición de éxito está en función de qué tanto estamos obedeciendo a Dios. Porque dice que vamos a prosperar, dice, y serás, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esa es una definición de éxito, ¿no? Prosperado en todo lo que emprendas.
Pero todo lo que emprendas es después de habernos alineado a la voluntad de Dios, porque entonces tú dirás, ay, entonces voy a emprender un negocio multimillonario de vender casas o de vender no sé qué. Bueno, si eso está dentro de la voluntad de Dios, gloria a Dios, pero si no es esa la voluntad de Dios, no, eso no es todo lo que emprendas bajo tu propia voluntad. Es todo lo que emprendas bajo alinearnos a la voluntad de Dios. Cuando compartía, ya no recuerdo quién decía, la mies es mucha y los obreros son pocos. En un discípulo de varones decía él, a ver, si la mies es mucha y sigue siendo mucha y los obreros son pocos, por los pocos que hay, ¿cuánto tendrían que recoger? Por mucho. Si dijera la mies es poca y los obreros son muchos, pues nos tocará de una ramita. Hay poquitos que somos un chorro, pues nos toca de poquitos. Pero dice al revés, hay un chorro que recoger y hay bien poquita gente que está recogiendo. No, pues casi donde avientes así el brazo vas a agarrar un montón, porque hay mucha. Pero entonces a veces volteamos a ver nuestras vidas y decimos, pues ¿cuál es mucha? Obreros pocos, pues sí, pero no es mucha, como que ni se nota o no lo vemos. ¿No será que no estaremos? Es que ya estamos bien desviados a la derecha, bien desviados a la izquierda, y es por eso que no prosperamos en lo que estamos emprendiendo. Porque la palabra de Dios es verdadera. La falla no está en la promesa de Dios. La falla no está en su palabra. La falla está en que no nos estamos alineando a la voluntad de Dios con esfuerzo. O sea, ya no se vale decir tengo miedo y entonces cuando tengo miedo no. O no se vale decir que como soy chiquita no puedo. O no se vale decir que cuando yo me entiendo entonces por eso me puedo. Ya no se vale. Si no es con esfuerzo y con energía, le entramos al ítem. Esa es la manera. Es la manera en la que tenemos que responderle a nuestro Señor. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a Dios. Dice el siguiente versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás con él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu familia y todo te saldrá bien. De vuelta esa prosperar tu familia y todo te saldrá bien, es porque estamos en la voluntad de Dios. La garantía está dada, sí. Y quiero hacer un poquito de énfasis en esta palabra que dice meditar, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Meditarás. Estuve investigando un poquito qué es lo que se entiende por meditar. Y bueno, ahí hay gente que dice que meditar es sin poner la mente en blanco. La palabra de Dios dice exactamente lo contrario. Meditar, dice, meditar sobre la ley, meditar sobre la palabra de Dios. Es decir, ese pensamiento que Dios ha dado, esa idea, ese concepto, ese reto, uno lo trae a memoria y lo está pensando y lo está analizando y lo está rumiando. Es otra palabra que se ocupa para meditar. Es decir, que ya lo recibiste, lo consumiste y luego lo vuelves a sacar para darle otra vuelta y pensarle cómo es que esa voluntad de Dios, cómo es que esa palabra tiene que ver con mi vida. Porque si la palabra de Dios no tiene que ver con tu vida, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál voluntad de Dios? ¿Cuál alinearnos a qué? Pero si la voluntad de Dios, si la palabra de Dios, lo que estamos leyendo, lo que estamos orando, lo que estamos recibiendo en cada servicio, tiene que ver directamente con mi vida, es lo que Dios me está dando a meditar, a alimentarme y a darle una vuelta y otra vuelta y razonar y pensar y ver cómo eso está afectando o cómo debe de afectar a mi vida de manera bien personal y bien práctica. Entonces ya no tengo que hacer esto, o entonces tengo que empezar a hacer aquello. Entonces la estrategia no es esta, sino que la estrategia es otra, porque esto me está impidiendo levantarme a orar o ponerme a leer, meditando, para que se cumpla. Y entonces va a llegar un momento en que se va a confrontar a la carne.
Y entonces vamos a tener que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitarme mi descanso, mi sueño, mi chocolates o le creo a Dios. Y entonces con valentía dije, le creo a Dios. Por eso trae un chorro de implicaciones sobre de mi vida. Entonces mejor no, mejor me espero a la otra, porque no estoy listo. Con valentía le dije, ok, si eso es lo que hay que hacer, pues entramos. Ni modo. Si hay que cortar con esa amistad, cortamos. Ya está. Si hay que apagarle a la tele, le apagamos. Listo. Si hay que dejar de chismear, pues lo cortamos. Y ahora me pongo a orar. Si hay que dejar de fingir de que estoy y no estoy, de que oro y no oro, de que leo y no leo, pues me esfuerzo. O sea, a ver cuántos hacen resumen sin esforzarse. Porque sale fácil. Ya le apúntale cuál. Que tiene Marín de él, no caiga. Ya Dios me dijo que esto y esto. Que sigue. Pues lo podemos hacer. Finalmente, ¿qué podemos hacer? Aquí dice que Dios me suelte. Dios me mostró que me tengo que esforzar más en llegar al servicio. Ya, siguiente capítulo. A ver, ni lo leas todo, búscate a ver cuál. O Dios te confronta y te dice, esfuérzate, sé valiente. En tu resumen, escribe el compromiso al que vas a adquirir. No, porque ¿qué tal que falle? ¿Qué tal que mejor no? Bueno, con valentía, está hablando el Señor, que nos esforcemos y que seamos valientes en obedecer lo que Dios nos está hablando. Porque si así lo hacemos, nuestra vida se alinea a la voluntad de Dios y entonces en todo lo que emprendamos sale bien. Y no andamos ahí o haciendo con valentía, con esfuerzo, meditando lo que el Señor nos ha hablado. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera. A veces hay que enfrentar cosas difíciles por obedecerle a Dios, confrontar a alguien. La victoria de tiempo atrás, que le querían en su trabajo, era algo que era como a favor de los trabajadores, algo así. Y él fue firme y tuvo que ser valiente. Y Dios lo honró, Dios lo honró. Pero pudo haber cobardía, pudo haber duda, pudo haber miedo y entonces, pues les digo que sí, hay medio que me haga parte, porque te me dio un mensaje por allí, o enfrentarlo de manera frontal. Dios lo sabe, y entonces más bien lo que nos hace falta es meditar al respecto de Dios. Entonces yo quiero que estemos orando precisamente al respecto de qué tanto hemos meditado en la palabra de Dios para ponerlo en práctica. Qué tanta valentía y qué tanto esfuerzo estamos poniendo, porque cuando empezamos a meditar, nos empezamos a dar cuenta del compromiso al que el Señor nos está llamando. O sea, cuando te habla, por ejemplo, de santidad, estás leyendo la Biblia y te das cuenta que Dios te llama a ser santo. Dice, porque ser santo es porque Dios es un santo, un pueblo santo adquirido por Dios, que no sé qué, o sea, santidad, ok. ¿Qué me comprometo entonces con eso de santidad? ¿Qué significa que yo sea santo? ¿Qué tanto has meditado en esta palabra? ¿Qué tanto has meditado en lo que Dios te está pidiendo que dejes de hacer o que empieces a hacer? Precisamente para que te sacrifiques. Yo quiero entonces, bueno, entonces yo estuve pensando en esta cosa de meditar. Y yo creo que no se puede, siendo cristianos, no se puede meditar sin orar. Porque como meditar es traer otra vez la idea a la mente y echarle una pregunta y echarle otra,
pues necesitaríamos de vuelta consultar a Dios y decirle, ok, Señor, pero entonces, ¿cómo? ¿Y si le hago por acá o no le hago por acá? ¿O de qué se está tratando lo que tú me estás pidiendo? Porque empecé yo a mirar que si meditar es, busqué ahí en el diccionario y decía, meditar dice, es pensar, es considerar con atención y con detenimiento para estudiarlo y comprenderlo bien. Esa es la definición de meditar. Que pongamos atención, que pongamos esfuerzo en estudiarlo y en comprender eso. Entonces, si nos ponemos a meditar en algo de lo que Dios nos ha hablado, no podríamos no orar si estamos meditando en alguna palabra que Dios nos reveló. Entonces, yo quiero que estemos orando ahorita, pero orando, meditando. Y la ¿cuál fue lo que me dijiste? Ese ajuste del que ya me hayas hablado o del que te habló ahorita. Y entonces yo estuve analizando unas situaciones de las últimas palabras que, o al menos yo he recibido parte de Dios, pero según yo, Dios me ha dado comunicación. Y entonces voy a enlistarlos y si puedes meditar al respecto de todos, órale, pero si hay alguno que dices en especial, yo creo que ese también Dios me habló, pues, le damos ahí. Entonces, voy a dar toda la lista. Unidad, avivamiento, consagración, santidad, valentía, atención a mi descendencia, a mi linaje, atención a mis hijos espirituales, el llamado de Dios, el lugar que Dios tiene en mi vida. Creo que es muy recurrente la oración y la lectura. Me puse a meditar en los mensajes que he estado dando de entonces, Señor, de todo esto yo hablaba entonces me paso a la lista para la vida de oración por el mañana. Yo no estuve compartiendo de todos estos puntos, pero son puntos que se estuvieron compartiendo a lo largo de este mes. Y entonces yo pienso que si tú y yo estuvimos escuchando la voz de Dios, habló, y entonces para que la promesa de Dios sobre nosotros, tendríamos que estar meditando para la experiencia de que esa palabra se cumple en nuestra vida. Una vez la palabra de Dios cumplida sobre nuestra vida, alineados en la voluntad de Dios, nuestras vidas son prosperadas para darle la vida. Quiero darle una segunda vuelta a la lista, pues si se puede. Unidad, avivamiento, consagración, santidad, valía. Dice la lección que era valioso. ¿Qué es la lección? Mi descendencia, mi linaje, hijos espirituales, el llamado de Dios, el lugar que Dios tiene en mi vida, para su lectura. Entonces, yo creo que está muy amplio, no sé cómo, pero simplemente hablando de santidad, de consagraciones, de oraciones, de el llamado que Dios tiene para o sea, es lo que yo vi que Dios estuvo hablando. Meditemos en esto.
Yo más bien pensaría de lo que Dios nos habló en algún momento. Como no sé, yo a lo que le di vuelta más que a la vida fue a mis apuntes de las cajas y rescataba cada uno de sus puntos, pero por cómo ven. Porque era según yo de lo que Dios me habló a mí. De hecho, meditar de esto, porque es posible, pero supongo que tuvimos algo en común con meditar todo eso. Sí, que estamos de consagración, pues ahora meditar, de la oración, de la vida, pues meditemos, meditar, quiere decir, de los estudios, de las empresas,